Buenas tardes, soy Cristina. Qué bueno que estás aquí, qué bueno que viniste. Gracias. Iniciando una nueva semana. Muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan a esta hora de las 3 de la tarde en este su programa Mi Camino de Fe. Pasito a pasito. Pasito a pasito y pasito a pasito hemos tenido una semana, un encuentro de familia maravilloso a nivel de Roma, de toda la Iglesia Universal, pero también nosotros en la diócesis de Ponce, una experiencia muy linda que vivimos el día sábado junto a familias de nuestra diócesis de Ponce. Sí, muy contenta por todas esas familias que asistieron allí, porque había de todo, niños, jóvenes, adultos, ancianos, o sea que allí estábamos completitos. Una iglesia sinodal. Así mismo. Así estábamos hablando antes de comenzar este programa, Sor Lisandra y yo le decía, allí está representado ese logo del sínodo, que había niños, como tú muy bien decías, los jóvenes, los matrimonios, la familia, el anciano, el que estaba enfermo con su bastoncito, exacto, con su sillón de ruedas, y el obispo, las religiosas, sacerdotes. Así que fue un encuentro maravilloso. Así que Roma en Puerto Rico, en la diócesis de Ponce. Una así experiencia mismo. muy linda. Y bajo un lema precioso, familia, caminos de santidad, viviendo la alegría del amor. Así que el Santo Padre concluyó el día sábado y con el Ángelus ayer, pues ya recogía los frutos de esta experiencia, de este 10º Encuentro Mundial de la Familia, Camino, Vocación y Camino a la Santidad, y nos ya impulsando para prepararnos para ese jubileo de la familia que se llevará a cabo en el año 2025 en Roma, y luego entonces en el 2028 en el 11º Encuentro Mundial de Familia, que ahí no lo anunciaron como normalmente se hace. Yo me imagino que en el jubileo de familia del 2025 ya dirán dónde será. Esperamos en Dios que la moneda caiga para el Caribe, ¿verdad que sí? Claro, vamos a rezar para eso. Seguro que sí. Pues vamos entonces a poner este programa de hoy, ¿verdad? Como siempre, bajo la acción del Espíritu, pero orando por esta etapa del testimonio para que todas estas familias de Puerto Rico y del mundo entero que hemos vivido esta experiencia y que queremos caminar juntos, seamos testimonios de resucitado, de ese Jesús que nos lleva hacia el Padre, de ese Jesús en quien queremos hacer camino. Señor Jesucristo, rostro humano de Dios y rostro divino del hombre, haznos como a San Juan Diego, testigos del Evangelio, sencillos, trabajadores, incansables, generosos y obedientes a tu llamada, para poder colaborar contigo en la construcción del reino. Amén. Santa María de Guadalupe, ayúdanos a ser discípulos misioneros y testigos. San José, ayúdanos a ser discípulos misioneros y testigos. San Juan Diego, ayúdanos a ser discípulos misioneros y testigos. San Cirilo de Alejandría, ayúdanos a ser discípulos misioneros y testigos. Beato Carlos Manuel, ayúdanos a ser discípulos misioneros y testigos. Todos ellos, ¿verdad? Ciertamente parte de una gran familia, una familia de Dios. Y dentro de esta experiencia, te comparto, Sor Lisandra, también allí, mientras se estuvo dando el Encuentro Mundial de Familia, estaban las reliquias de unos esposos que han sido beatificados, ¿verdad? Como ejemplo a seguir. Así que tú decías en tu programa que tiene los domingos sobre la misión boricua y hablabas que sobre la familia misionera. Decía, tu familia también puede ser santa. En ese día a día, en ese caminar, en ese querer de Dios, ¿verdad? Para la familia. Todos podemos ser santos, todos estamos llamados a la santidad. Sí, muchas veces pensamos que quizás solo los religiosos, los sacerdotes, ¿verdad? Quizás los que están al frente de la iglesia, pero no. Aquí nosotros nos damos cuenta que incluso en nuestro Puerto Rico tenemos al Beato Charlie, es un laico. Aquí nos damos cuenta que la santidad es para todos, o sea, y la familia no es impedimento, ¿verdad?, para salir a la misión y mucho menos para llegar a la santidad, porque también dentro de la iglesia hay muchas familias que son santas. O
sea, tenemos desde los papás de Santo Domingo de Guzmán, los hermanos, y así, o sea, sucesivamente hay muchas familias, desde los papás hasta los hermanos, o sea, este todo, matrimonio San Isidro mismo, Labrador y Santa María de la Cabeza, ¿verdad? exacto. Un matrimonio que también es santo. Así que tu familia está llamada a la santidad. En el día a día, ¿cómo yo ser santo en ese día a día? ¿Cómo yo ser santo junto con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con los abuelos, ¿verdad? Es un proceso que se va dando poco a poco y que es posible alcanzar en el querer de Dios y en el querer de cada familia. Claro, y en lo cotidiano, porque tampoco tenemos que buscar como grandes cosas. Sí, a veces. Si no es lo que hacemos, como dice el obispo, ¿verdad? Lo que nosotros podamos hacer, hacerlo bien, como se supone que uno lo haga, porque muchas veces queremos buscar cosas grandes, cosas extraordinarias, y realmente no. Es desde lo ordinario hacer cosas extraordinarias. Exacto. ¿Cómo yo, como familia, valga la redundancia, puedo hacer un camino de santidad en el hoy, con mi familia, en ese día a día? Familias ordinarias que logran hacer cosas extraordinarias son bien vistas a los ojos de Dios, son vistas con coherencia a los ojos de los hermanos, y los mismos hermanos son los que promueven las causas de los santos. ¿Cómo han llegado tantos santos a la iglesia? En ese mismo caminar, personas que vivieron con coherencia el Evangelio, hicieron vida de eso, muchos fueron testigos, hablaron, y hoy pues tenemos nuestros altares llenos de santos y santas, y la familia no es la excepción también. ¿Quieres ser santo, quieres ser santa? Hay que trabajar por ello. Sí, y por eso también es importante en el núcleo familiar la importancia del matrimonio, ¿verdad? Del esposo y la esposa, cuando realmente viven una verdadera, por decir así, una comunicación, una fidelidad, donde no hay ojos para más nadie, ¿verdad? Solo para el esposo y la esposa y para Dios, ¿verdad? Y entonces cuando se vive esa fidelidad entre el matrimonio, esa alianza que una vez, ¿verdad?, ellos decidieron unirse como pareja, pues eso también ayuda en ese camino hacia la santidad, porque cuando somos fieles uno al otro, eso no quiere decir que no hayan situaciones, que no tengan problemas, ¿verdad?, que quizá no se lleven en cuestión de que uno pues tenga su parecer y el otro no. La cuestión es que aunque hayan esas diferencias, puedan vivir como familia, como matrimonio, ¿verdad? Porque como nosotros vivamos es lo que le vamos a reflejar a los hijos, y de esa manera los hijos en un futuro que se casen, tengan su familia, pues mira, van a poder vivir lo que aprendieron dentro de la casa. O sea que dentro del hogar uno, pues, como siempre uno dice, debe ser una pequeña iglesia, pero esa pequeña iglesia debe reinar una cosa, los valores, la fidelidad, la acogida, el compartir, o sea que todo lo que tenemos lo compartimos como familia. Y eso ahí, ¿verdad?, es un poco importante, porque a veces dentro del matrimonio, aunque hay sus diferencias, pero cómo las podemos trabajar. No, y dentro de ese camino a la santidad está la vocación. Hay una vocación al matrimonio, así como hay una vocación a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, está la vocación al matrimonio. Por eso el Papa Francisco quiso enfocar este año de la familia desde ese amor familiar, ¿verdad?, ese amor familiar en vocación y camino a la santidad. Tú recibiste una llamada. Cada familia recibió una llamada al don maravilloso del matrimonio. Ciertamente yo les quisiera invitar a que ustedes puedan vivir o escuchar estas charlas que se dieron, porque están todas grabadas. Usted puede ir a YouTube, a Vatican News, y allí puede encontrar todo lo que se llevó a cabo durante esta jornada del 22 al 26 de este 10º Encuentro Mundial de la Familia, y ver y escuchar estos testimonios de familia te van a ayudar a ti. Tú estás pasando por un momento duro, estás pasando por un momento difícil, pues mira,
Estas familias también pasaron por sus crisis, pasaron por sus situaciones, pero se abrieron al proyecto y al plan de Dios. Se dejaron acompañar, se dejaron guiar, buscaron ayuda a tiempo, no dejaron solamente que el problema les cayera encima, sino que buscaron ayuda a tiempo. Me hago mención de una pareja joven, como ellos apenas con 7 años de convivir, ¿verdad?, de hacer experiencia matrimonial, se habían dado cuenta que todavía estaban viviendo en su yo, cada uno. Y no fue hasta que descubrieron que eran un nosotros, que todo era nuestro, que todo había que compartirlo y buscar esa asesoría, ese acompañamiento, no se dieron cuenta de cómo ser un matrimonio feliz en ese plan y en ese proyecto de Dios. Entonces, vamos a ver de todo, vamos a ver los abuelos hablando, familias con hijos con alguna discapacidad, los abuelos, las mujeres, los esposos. ¿Qué dice la iglesia con esta preparación al matrimonio? Y el Papa sobre esto habló también. No se trata de hacer un curso pequeño, no se trata de un temita de 1 hora y ya, no. Se trata de hacer un camino, se trata de hacer un proceso que verdaderamente va a ayudar a estos matrimonios a hacer camino juntos, con sus virtudes, con sus defectos, con la necesidad de ser acompañados. Entonces, en tu familia, en tu matrimonio, estás pasando por algún momento duro y difícil, primero ponlo en las manos de Dios. Busca ayuda, busca las personas idóneas que te pueden ayudar, que te pueden aconsejar para que entonces tú puedas resolver todas estas situaciones en un proceso, no de la noche a la mañana, no hay una varita mágica. Exacto, y ese proceso hay que empezarlo, como quizás decíamos en alguno de los programas anteriores, hay que empezarlo desde que yo conozco una muchacha o un muchacho. O sea, desde esa etapa del noviazgo, ahí es donde yo empiezo a conocer la otra persona. Y por eso nosotros a los jóvenes, ya sea la pastoral juvenil, hay que hablarle de esto, o sea, porque a veces tenemos un concepto de que, pues yo me caso, llego al matrimonio, pero no sé, o sea, no sé lo que es eso. O sea, entonces cuando nosotros te estamos conociendo una muchacha o un muchacho y ya entonces tenemos una relación de noviazgo, es importante cómo enseñarle a esos dos jóvenes ese proceso. Por eso, o sea, en ese tiempo de que somos novios, es donde nos conocemos. Es un momento propicio para conocerse. Entonces, si nosotros no vivimos esa etapa de ese conocimiento, a veces llegamos al matrimonio y no lo conocemos. Claro, uno no llega a conocer a la persona a profundidad, vamos, pero sí hay cosas que se van conociendo en la marcha y en el camino. Tengo un amigo que decía, mira, tú tienes tu novio, ves a su casa, ni lo llames. Tú aparécete allí, en la casa, y allí tú vas a saber quién es tu novio. O sea, y uno lo dice en broma, pero es verdad. O sea, porque cuando yo le digo a mi novio o a mi novia, pues mira, te voy a visitar, ¿qué es lo que pasa? Excusa. Déjame planificar todo, déjame hablar con papi y mami. Sí, tú sabes, o cuando llega está bañadito, peinadito, bien perfumado, a lo mejor la casa la recogió y ayudó a la mamá a limpiar el patio, pero cuando uno se aparece allí sin nada, llegué aquí, ahí es donde uno realmente pues conoce, ¿no? Unas realidades. Claro, sí, y es una etapa muy bonita, ¿verdad? Es una etapa muy bonita, la etapa del noviazgo, si se sabe vivir como es. Por eso el Papa Francisco, dentro de esta experiencia, y una de las parejas que habló en una de las ponencias sobre el catecumenado del matrimonio, ¿verdad? Hacía hincapié de esta iniciación cristiana al sacramento del matrimonio. Nosotros nos iniciamos como cristianos, pensamos que es el bautismo, la comunión y la confirmación, y ahí no. Hay que iniciarnos también en el matrimonio. Entonces, si tú en tu familia tienes hijos
y estos hijos van viendo y van creciendo en un hogar cristiano feliz, pues ellos van a formar un hogar cristiano feliz. Precisamente, Sor Lisandra, ayer yo hablaba con mi hermana sobre este tema y ellos tienen 2 hijos, 2 varones ya de 20 y pico de años, y yo les decía, mira, mis sobrinos saben y conocen la fe, pero no la viven. Y tú y tu esposo tienen que ser conscientes de esto, ¿sabes? Pero lo que ustedes le han enseñado, eso está. Ya ellos sabrán actuar, pero si no viven la fe como tienen que vivirla, esto es lo que le van a enseñar a sus hijos el día que ellos entonces hagan una opción por el sacramento del matrimonio. ¿Y qué pasa? Que les va a tocar a ustedes como abuelo, que es lo que estamos viendo hoy en día, que la fe está llegando a los hijos. ¿Por quién? A los nietos, por los abuelos. Entonces, si tú como papá y como mamá no empiezas a encaminar todo este proceso, no empiezas a vivir este proceso desde la familia, a que ellos vean sus imperfecciones, pero que vean que es posible, pues entonces, ¿cómo van a vivir ellos el sacramento del matrimonio o cómo ellos lo van a ver como una opción si en casa no les acompañamos, no les enseñamos, no les ayudamos? Así que es importante todo esto, es importante nosotros ser conscientes de la invitación que nos hace la Iglesia de ser matrimonios coherentes con el Evangelio, ser matrimonios que viven el sacramento desde ese amor y que se comprometieron para toda la vida. Y no se comprometieron uno con el otro, con su cónyuge solamente, sino que hicieron un compromiso ante Dios. Por eso los sacramentos no se hacen en privado. Ay, es que yo quiero una boda especial. No. Los sacramentos se hacen en comunidad, porque la comunidad acoge a ese nuevo matrimonio que empieza a caminar, que empieza a dar sus primeros pasos para entonces abrirse al plan de Dios y crear familia. Claro, y la Iglesia acompaña, porque tú mencionando eso, se tiran unas proclamas en la Iglesia, o sea, para que, si tú, no es para uno ponerse piedra de tropiezo, no es eso. Simplemente, ¿verdad? Se ponen los nombres fulano y fulano, van a contraer el matrimonio y se pone, o sea, se hace público al pueblo. Claro, tiene todo un propósito, ¿no? Pero para que nosotros podamos ver que eso que dice Sor Cristina, sí es público. ¿Por qué? Porque la Iglesia también tiene que velar por ese nuevo matrimonio. O sea, porque si yo conozco a esa persona y yo sé que esa persona tiene un impedimento o lo que fuese, es mi deber decirlo. O sea, no ser esa piedra de tropiezo en el mal sentido, sino que uno, pues mira, uno sabe que ese matrimonio no se puede dar por X o Y razón. O sea, y por eso la Iglesia como madre acompaña a sus hijos. O sea, la Iglesia no está para ponerte tropiezos ni nada, está para acompañarte, y ya que vas a dar un paso como sacramento, pues la Iglesia está. O sea, muchas veces, y pasa mucho ahora, ¿cuántos matrimonios se casan? Por la Iglesia. O sea, porque tenemos, o sea, los jóvenes tienen otra mentalidad, pero cómo nosotros hacerle, ¿verdad? Darle sentido de que esos jóvenes, mira, pues me voy a casar, no sé si por la corte o por lo civil o por lo que... No, ¿por qué te vas a casar así si te puedes casar por la Iglesia? Si tú dices que la quieres, que tú dices que la ama o lo ama, ¿por qué entonces no das el paso? Claro, pero para eso se tiene que dar todo un itinerario, un proceso de, ¿verdad?, de nosotros acompañar a esos jóvenes que van a dar ese paso hacia el matrimonio. Así mismo es. Así que, Sor Lisandra, dialogando sobre todo esto, queremos compartir hoy en el programa con todos nuestros radioescuchos y aquellos también que nos ven a través de las redes sociales, esta homilía que dio el Papa Francisco el sábado 25 de junio con motivo a la clausura
de este Encuentro Mundial de la Familia. Y él lo sectorizó en 5 pasos. No hay planetas o satélites que viajan cada uno en su propia órbita. La relación entre generaciones. Dios no es ansioso. Abrazar la propia vocación con amor fiel. La iglesia está con ustedes. ¿Verdad? 5 momentos que él quiso resaltar dentro de esta homilía a la luz de estos días desde el 22 hasta el 26 que se vivió esta experiencia maravillosa del 10º Encuentro Mundial de la Familia, con un lema en específico: el amor familiar, vocación y camino a la santidad, y que nosotros como diócesis y la pastoral de matrimonio y familia de nuestra diócesis también hicimos un camino que le llamamos familia, camino de santidad, viviendo la alegría del amor, porque sabemos que el Papa Francisco se inspiró en esa exhortación apostólica que hace 5 años se salió, Amoris Laetitia, ¿verdad? La alegría del amor, y haciendo referencia a esa alegría del amor, se hizo un camino, se hizo y se vivió esta experiencia. Así que vamos a compartir con nuestros radioescuchas y aquellos que nos siguen a través de las redes esta homilía. Pues en este primer punto, ¿verdad? No hay planetas o satélites que viajan cada uno en su órbita. Es interesante porque el Papa pues dice, ¿verdad? Que considero que en vez de vivir como islas, os habéis puesto al servicio los unos de los otros. Y precisamente muchas veces en el matrimonio se vive como isla y no podemos ser isla. O sea, somos un todo. Por eso, como decíamos, ¿verdad? Al inicio del programa, los dos hacen una sola cosa. Entonces, si uno vive por allá y el otro vive por allá, como ahora en las casas hay televisor en un cuarto y televisor en el otro, cada quien, igual para desayunar, cenar, en el almuerzo. ¿Por qué no nos sentamos en la mesa? O sea, a la mesa. Y entonces, ahí en ese punto que el Papa pues menciona eso, los matrimonios pues deben tener, ¿verdad?, como pensar un poquito, nosotros no somos islas, o sea, tenemos que estar unidos y en esa unión pues nosotros estamos al servicio del uno con el otro. O sea, yo estoy al servicio de mi esposa y mis hijos, ¿sabe? Y mi esposo de la esposa y los hijos hacia los padres. O sea, esto es en comunidad, no hay otra cosa. No hay otra cosa. Por eso el Papa dice, de este modo, de acuerdo con Francisco, se vive la libertad en familia. No hay planetas o satélites que viajan cada uno en su propia órbita. Esto me recuerda estos muñequitos, los supersónicos, ¿verdad? Que viajaban en su propio... Entonces, es importante nosotros no vernos como islas. Y esto es algo que hoy estamos viendo más fuerte, y por eso la situación familiar que estamos viviendo. Por eso dice, la familia es lugar del encuentro, del compartir, del salir de sí mismos para acoger a los otros y estar cerca de ellos. ¿Verdad? Es el primer lugar donde se aprende a amar. Entonces, el Papa Francisco, con esta homilía, él dice que la familia es el primer lugar donde se aprende a amar. Por eso el Papa presentaba con gratitud este encuentro, ¿verdad? Y pedía, ¿verdad?, que el Espíritu Santo ha sembrado, decía, a ustedes, queridas familias, y quería expresarlo, que la familia es el primer lugar, es el primer amor, es el primer la primera experiencia donde se aprende a amar con alegría y con generosidad, y sobre todo con libertad. La libertad es uno de los bienes más valorados y buscados por el hombre moderno y contemporáneo, dijo el Papa Francisco. Por eso dijo, todos ustedes cónyuges, formando su familia con la gracia de Cristo,
han hecho esta elección valiente, no usar su libertad para ustedes mismos, sino para amar a las personas que Dios ha puesto a su lado. Es una experiencia que el Papa nos invita a nosotros a vivir. No hay planetas en la familia, sí. No hay satélites en la familia, aunque hoy estemos bien supersónicos, aunque hoy seamos, ¿verdad? Y tengamos estos medios en nuestros hogares, pero no nos olvidemos que no somos islas. Qué triste, ¿verdad? Tú llegar a tu casa y uno por allá, el otro por allá, el otro viendo televisión, el otro comiendo acá solo, el otro en el mueble, en el cuarto, y era algo que tú decías, ¿verdad? Que hoy hemos dejado entrar a nuestras habitaciones, que es nuestro santuario, a alguien ajeno, y es la televisión, y es el celular. Y son estas cosas que están ocupando el tiempo de mi familia. Tiempo y espacio. Tiempo y espacio. Entonces, ¿por qué la familia hoy está tan deteriorada? ¿Por qué la familia hoy no se comunica? ¿Por qué hoy la familia no se sienta junto a la mesa a compartir el pan? Mira, sabemos que la realidad de hoy, el trabajo, todo lo que tenemos, pues muchas veces nos lleva pues que tal vez no podemos coincidir en el desayuno o en el almuerzo, pero a lo mejor todos podemos coincidir en la cena. Entonces, ¿cómo recuperar ese ser islas y caminar en nuestra propia órbita, como dice aquí el Papa? O sea, ¿cómo evitar eso? ¿Cómo empezar a trabajar eso ante todo? Antes, cuando estaban los abuelos, yo recuerdo, por lo menos en mi familia, que los domingos era para ir a casa de los abuelos y encontrarnos todos en familia. Fuese a casa de mis abuelos paternos o fuese a casa de mis abuelos maternos. Esto se pierde mucho, Sol Lisandra, cuando mueren los abuelos. Sí, así mismo es. ¿Ves? Se pierde mucho. Se congregan de vez en cuando, dependiendo cómo hayan quedado esas relaciones familiares, pero se pierde mucho cuando mueren los patriarcas y las matriarcas de la familia, que en este caso para nosotros son los abuelos, que son los papás de nuestros padres, ¿verdad? Entonces, ¿cómo rescatar esto? ¿Cómo rescatar esto? ¿Qué nos continúa diciendo el Papa, Sol? El Papa dice: hermanos y hermanas, mientras reafirmamos esto con gran convicción, sabemos bien que en los hechos no siempre es así, por muchos motivos y muchas situaciones diversas. Y así, precisamente, mientras afirmamos la belleza de la familia, sentimos más que nunca que debemos defenderla. No dejemos que se contamine con los venenos del egoísmo, del individualismo, de la cultura de la indiferencia y del descarte, y pierda así su ADN, que es la acogida y el espíritu de servicio. Palabras con luz, ¿verdad? Dichas por el Santo Padre ante este primer acápite, ¿verdad? No hay planetas o satélites que viajan cada uno en su propia órbita. Y nos llama hermanos y hermanas, como la Fratelli Tutti, ¿verdad? Mientras reafirmamos esta convicción, no nos dejemos contaminar. Si esa contaminación y esa situación ya ha entrado a nuestra casa, entonces ¿cómo empezar a limpiar todo eso que la contamine, ese veneno del egoísmo, del individualismo, de la cultura de la indiferencia, del descarte? ¿Cómo entonces nosotros limpiar todo eso para comenzar entonces a ser una familia centrada en Cristo? Vamos a pausar y en breve continuamos con su programa, Mi Camino de Fe. Las siguientes firmas ayudan a llevar nuestra programación a todo Puerto Rico. Católica Radio quiere rezar contigo y de lunes a viernes a las 7 de la noche te presentamos el Santo Rosario. Oremos juntos por las intenciones personales, comunitarias y de la Iglesia. De lunes a viernes a las 7 de la noche, el Santo Rosario. Con la intercesión de María Santísima, recemos unidos. Ante las dificultades de la vida, siempre hay un nuevo día para comenzar.
Te saluda Manuel Vega y te invito a que me escuches de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. Música, reflexión, mensajes positivos, salmos y el evangelio del día. Para que comiences el día positivo y en contacto con Dios. Impulsa tus mañanas con Manuel Vega. Lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. Por Católica Radio 88.9 FM y 89.1 FM. Y por el internet catolicaradiopr.com. Te invitamos a que participes de la Santa Eucaristía, transmitida de lunes a viernes a las 7 de la mañana a través de Católica Radio 88.9, 89.1 FM, Facebook Live y catolicaradiopr.com, desde el oratorio Nuestra Señora de Guadalupe del Obispado en Ponce, Puerto Rico, presidida por el Padre Obispo Rubén Antonio González Medina. Te esperamos. Católica Radio en el 88.9 FM Isla y el 89.1 FM en el área oeste de Puerto Rico presenta el programa Por el Gozo de Vivir, con el lema La cercanía del ser humano ocurre cuando se enraizan al corazón Dios, acordes y versos, en una aportación educativa, religiosa y cultural. Te invito a que compartas conmigo El Quijote de otro tiempo, Javier González Rosado, poemas, música y pensamiento. Viernes de 8 a 9 de la noche, también por catolicaradiopr.com y TuneIn Radio, por el gozo de vivir. Ahora, Católica Radio, más cerca de ti. Búscanos en YouTube, Facebook e Instagram. Para que comiences tu día, El Mañanero. ¡Pa'l campo nos vamos! ¡Oye! El Mañanero. El Mañanero con Yossi Tisol. Defendiendo nuestra música y realzando nuestra cultura. Lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana, sábados y domingos de 5 a 8 de la mañana por Católica Radio 88.9 FM y el 89.1 en el área oeste y a través de la internet en catolicaradiopr.com. Ahora, Católica Radio, más cerca de ti. Búscanos en YouTube, Facebook e Instagram. Continuamos compartiendo con ustedes y aquí con Sol Lisandra, que nos está acompañando en estos programas, ¿verdad? Por compromisos previos de Padre Obispo. Y estamos hablando sobre la homilía del Papa Francisco con motivo a la clausura de este encuentro mundial de las familias que tuvo lugar en Roma. Sobre la familia es el primer lugar donde se aprende a amar, y estábamos compartiendo sobre que no hay planetas o satélites que viajan cada uno en su propia órbita, o sea que la familia no es esto, esta no es la verdadera realidad, y que si hay unos venenos que nos han contaminado, pues mira, desechemos eso y que sepamos que allí debemos dejar entrar a Dios para seguir caminando juntos, que no nos veamos como islas, sino que veamos aquello más lo que nos une que lo que nos separa. Que si se ha perdido algo en nuestro caminar como familia, ver cómo podemos trabajar para nuevamente retomarlo. Seguimos dando pasitos. El Papa Francisco, en su segundo paso que nos dice, nos habla sobre la relación entre generaciones, relacionado sobre la relación entre los profetas Elías y Eliseo, presentada en la primera lectura. Francisco aseguró que nos hace pensar en la relación entre las generaciones, en el paso del testigo de padres a hijos. Esta relación en el mundo de hoy no es sencilla y a menudo es motivo de preocupaciones. Los padres temen que los hijos no sean capaces de orientarse en la complejidad y en la confusión de nuestras sociedades, donde todo parece caótico y precario, y que al final pierdan su camino. Este miedo hace
a algunos padres ansiosos, a otros sobreprotectores y a veces termina incluso por impedir el deseo de traer nuevas vidas al mundo. Estábamos compartiendo Sí. precisamente sobre esto en la pausa y hacíamos también alusión a un comentario que el Papa Francisco hacía como ejemplo, ¿verdad? Cuando nos estaba hablando en estos días y que esta madre que se acerca a él y le decía al Papa que hablara con su hijo para ver qué hacía, porque el muchacho ya tiene 37 años y todavía no hace nada con su vida, y el Papa Francisco le dijo, pues déjele de planchar. Déjele de Sí. planchar y ya verá cómo se pone para su sitio. Entonces, a veces nosotros como padres y como madres, ¿verdad?, podemos tener la culpa en que nuestros hijos no se desarrollen. La sobreprotección es buena, pero también es dañina, crea inseguridades en los hijos. No es que tú no cuides de ellos, no es que tú no los protejas, pero a veces hay que, como yo digo, a veces hay que soltarle la soga y de vez en cuando alarla. ¿Por qué? Porque si no se enfrentan a las realidades de la sociedad de hoy, la sociedad de hoy se los come. Se los come, crecen en unas inseguridades, crecen con miedos, con temores, y el Papa nos invita a no tener miedo. Entonces, ¿cómo nosotros también enseñar? Por eso el Papa pone esta referencia del profeta Elías y Eliseo, ¿verdad? Es como la acción del Espíritu va obrando. ¿Cómo tú enseñarle a tus hijos a enfrentar la vida? ¿Cómo tú enseñarle a los hijos a temer ante todo a Dios, pero no a tener miedo a los desafíos con los que se puedan encontrar? Porque si no, cuando nosotros vemos toda esta situación que estamos viviendo como pueblo, el mundo entero, tanta violencia, tanta inseguridad, tantas situaciones en la familia, tantas cosas, ¿cómo entonces nosotros poder enfrentar y que ellos sean valientes de enfrentarlo también? Así que si tu hijo, tu hija es adulto, es adulta, hay que dejarlos. Tú hiciste tu vida, mamá, tú hiciste tu vida, papá. Entonces tienes que dejar que tus hijos también vuelen y que tus hijos también rehagan sus vidas, porque ya son las familias de las futuras generaciones. Entonces, si van creciendo en esos miedos, en esas ansiedades, son producto de las inseguridades que ustedes tienen como padres también. Entonces, aquí entra ese acompañamiento y ese asesoramiento que tanto necesitan. Tu hijo se casó, tu hija se casó, déjalos que vivan su realidad matrimonial. Tuvieron un problema, llegaron a tu casa para quedar, no los acojas, que ellos empiecen a resolver sus problemas. Porque si tú, el primer día de su primer problema, tú le abres las puertas de su casa, te aseguro que cada vez que tengan un problema van a volver a tu casa, y de eso no se trata. Se trata a ellos de enfrentar sus propias situaciones de tantos problemas. Hoy en día la tasa de divorcio se debe a esto, y que no han vivido los procesos, como nos decía Sol Lisandro ahorita, de ese noviazgo, de ese conocerse. Muchos huyen de su casa ante la situación y buscan un matrimonio o vivir con una pareja, con una persona, pues huyendo. Pero entonces, ¿a dónde retornan? Entonces vienes tú y los recibes. Tus hijos nosotros vamos a ser sus hijos toda la vida, pero tenemos que también saber enfrentar la vida y los desafíos. Sí, es también aprender en crear quizás una confianza, ¿verdad?, desde pequeño, dentro de desarrollar esa confianza, y esa confianza los va a llevar a la libertad, ¿verdad?, de que ese niño y esa niña, como yo a veces le digo a los jóvenes, sean los mismos. Si usted está, que el niño y la niña pueda ser ellos, aunque usted no esté. Delante de usted sea esta persona. Exacto. Y detrás de usted sea la misma persona. Sea la misma persona, porque a veces pasa mucho de que cuando estoy con mi papá o mi mamá, pues soy de una forma. Cuando ellos no están, soy de otra. Es ayudarlos a que ellos, mira, no importa si yo estoy o no, sé tú.
sé tú, porque así también uno los va conociendo y así uno también puede ir corrigiéndolos. Mientras van creciendo, se les va corrigiendo unas cositas. Pero si son de una forma cuando yo estoy y otra cuando yo no estoy, ahí también es donde muchas veces vienen los problemas, vienen las situaciones. Alguien viene y dice, no, porque tu hijo, y uno se sorprende, que mi hijo, no, porque mi hijo o mi hija no hacen eso. No. Bueno, porque no lo hacen cuando está con usted. Y ahí es donde, claro, muy bien el Papa lo dice, ¿verdad? Entran las preocupaciones, nos ponemos ansiosos, porque, ¿verdad? Ese paso que hay que dar como testigo, ¿verdad? Ese paso del testigo, porque lo que ven los niños, porque el testigo, ¿verdad? Es que aquel que ve y escucha y lleva el mensaje, pues lo que esos nenes ven, esos niños, es lo que van a llevar hacia el futuro. Dice el Papa aquí, los padres temen que los hijos no sean capaces de orientarse en la complejidad y la confusión de nuestras sociedades. Pero ¿por qué temes, papá? ¿Por qué temes, mamá, de que tu hijo o tu hija no sea capaz de esto? ¿Es acaso que lo tienes tan sobreprotegido, tan sobreprotegida, que no lo has preparado para lanzarse a esta sociedad, a este mundo? ¿Has querido acapararlos tantos que no le das la libertad? Entonces tenemos que enseñar a criar desde la libertad, pero creando conciencia y ayudándole. Tal vez no son los miedos o inseguridades de ellos, son los miedos e inseguridades tuyas a fallar como papá, a fallar como mamá. Pero si tú estás consciente de lo que le estás enseñando es para bien, mira, tu hijo o tu hija no se van a perder. Ya ellos sabrán con libertad y conciencia cómo actuar. Por eso el Papa nos dice en otro de los acápites, Dios no es ansioso. El Papa enfatizó la importancia para los padres de contemplar el modo de actuar de Dios y aseveró que Dios ama a los jóvenes, pero no por eso los preserva de todos los peligros, desafíos y sufrimientos. No es ansioso ni sobreprotector, al contrario, confía en ellos y llama a cada uno al alto sentido de la vida y de la misión. E insistió, Dios no es ansioso. Dios se pone nervioso. No, se pone nervioso los padres. Exacto. Y nosotros. Nosotros somos los que nos ponemos ansiosos por todas las situaciones que uno pues ve, ¿no? Como decíamos cuando estábamos compartiendo el cuarto capítulo del Catecismo de la Iglesia Católica, Padre Obispo y esta servidora, que decía, no nos dejes caer en la tentación. Y ese no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, no es que no vamos a estar enfrentándonos al mal constantemente, es que en ese librarnos de la tentación es tener esa fortaleza. Entonces, Dios ama a los jóvenes, pero no por eso los preserva de todos los peligros, desafíos y sufrimientos, porque ¿cómo vamos a enfrentar la vida si no vivimos y no pasamos por momentos duros y difíciles? ¿Cómo vamos a enfrentar la vida si no vivimos estos desafíos? ¿Cómo vamos a enfrentar la vida si no sufrimos? ¿Ves? Entonces, tenemos que también de vez en cuando nosotros sentir el dolor, ver los desafíos que nos enfrenta el mundo. ¿Para qué? Para poder entonces tener fuerzas, ¿verdad? No es ansioso ni sobreprotector, al contrario, confía en ellos y llama a cada uno al alto sentido de la vida y de la misión. Muchas veces la misión nuestra ahora mismo con los jóvenes es ardua, porque cómo enseñarle a los jóvenes dentro de todo esto que el Papa dice, porque se han enfrentado a peligros, a los desafíos, a los sufrimientos. Un joven que, como uno dice, no saque el pie del plato, como se dice. ¿Cómo yo enseñarle a ese joven, mira, independientemente de lo que te pase, Dios te ama? Entonces, cuando entonces vienen las interrogantes, pero ¿cómo que Dios me ama si me pasa esto, me pasa lo otro, todo el tiempo estoy en problemas? Es una gran misión para la familia, para los papás, las mamás, pero también para nosotros como iglesia. Como iglesia, ¿por qué? Porque cuando los niños están en la catequesis,
y los jovencitos están en la catequesis, cómo ahí nosotros infundirle en ellos que realmente Dios les ama, porque no todos creen que Dios les ama. Y esa es una gran misión para nosotros como iglesia, como que ellos descubran que realmente en medio de todo, dificultades, peligro, Él está ahí, ¿sabe? Él no te abandona porque Él está, como decía el Señor a Santa Catalina, ¿verdad? En esos momentos donde Santa Catalina pues tenía sus tentaciones, que no lo veía y por el mismo revolú y no lo sentía. Y todas esas pasiones que se le presentaron. Y simplemente él le decía, o sea, yo estoy, tú no me sientes, pero yo estoy en tu corazón. Sí. Porque como tú tienes todo ese revolú, tú no caíste, porque Santa Catalina en un momento le recrimina a Dios. ¿Dónde estabas? Que me sentí sola, me sentí abandonada. Claro. Mira, pudiste vencer porque en todo momento me mantuve en tu corazón. Exacto. Entonces, Dios no es ansioso. Papá y mamá, querido matrimonio que nos escuchas, abuelos, abuelas, si Dios no es ansioso, deja tú también la ansiedad y ponte a hacer lo que tienes que hacer y hacerlo, como dice el Beato Carlos Manuel, bien hecho, bien hecho. Exacto. Eres padre, eres madre, estás criando en este momento, estás empezando a formar una familia. En medio de toda esta situación, cría a tu hijo, a tu hija con mucha fe, con mucho entusiasmo, con mucha alegría. Enfréntalo a los desafíos del hoy, para que mañana él pueda también enfrentar los desafíos de su generación, porque ¿cuántas generaciones no han pasado? Exacto, y que los jóvenes se sientan seguros. Definitivamente. Se sientan seguros de que Dios siempre está con ellos. Y en ese Dios que está contigo, Dios te dice también, abraza la propia vocación con amor fiel. Por eso el Papa nos dice, no hay más estimulante para los hijos que ver a los propios padres vivir el matrimonio y la familia como una misión, con fidelidad y paciencia, a pesar de las dificultades, los momentos tristes y las pruebas. Claro, porque juntos se caminan. Por eso dice, queridas familias, también ustedes están invitadas a no tener otras prioridades, a no volverse atrás, es decir, a no echar de menos la vida de antes, la libertad de antes, con sus ilusiones engañosas. Cuando no se acoge la novedad de la llamada de Dios, la vida se fosiliza, añorando el pasado. Cuando Jesús llama también al matrimonio y a la familia, pide que miremos hacia adelante y siempre nos precede en el camino, siempre nos precede en el amor y en el servicio. Quien lo sigue no queda defraudado. Ayer el padre obispo en la homilía decía, no seamos como la mujer de Lot, que miramos hacia atrás porque añoramos todo lo pasado y se convirtió en estatua de sal. ¿En qué nos podríamos convertir nosotros? Entonces, no nos dejemos engañar, no nos dejemos seducir, no nos dejemos vencer por el miedo. Seamos hombres y mujeres, seamos familias audaces. ¿Por qué? Porque la iglesia está con ustedes. Así mismo, sí. Ese es el otro puntito al cual el Papa nos invita. La iglesia está con ustedes. Tras subrayar que providencialmente las lecturas de la liturgia de la celebración hablan providencialmente sobre vocación, que es justamente el tema del encuentro, el amor familiar, vocación y camino de santidad. Francisco señaló que la iglesia está con ustedes, es más, la iglesia está en ustedes. De hecho, la iglesia nació de una familia, la de Nazaret, y está formada principalmente por familias. Que el Señor los ayude cada día a permanecer en la unidad, en la paz y en la alegría, mostrando a todos que Dios es amor y comunión de vida. Así finalizó el Santo Padre esta homilía que fue dirigida ante más de 25,000 personas, ¿verdad? Participaron 2,000 como parte del encuentro, pero sabemos que en la plaza de San Pedro se dan cita a muchos peregrinos y pues pudieron escuchar también
esta homilía que el Papa dio el sábado 25 en motivo de la clausura de este encuentro mundial de las familias. Por eso luego el cardenal que celebró la Eucaristía, el cardenal Farrell, dirigió un saludo al Papa en nombre de todas las familias reunidas en San Pedro, ¿verdad? Y aquellas que se conectaron a través de los medios y las redes sociales, y que expresó gratitud al Papa Francisco por haber hecho posible ese 10º encuentro mundial de la familia. En medio de las vicisitudes, en medio de las circunstancias, miren, la iglesia no se detiene. Estamos en medio de una pandemia, se han limitado ciertas experiencias, ciertos congresos, pero miren la gama de posibilidades que hemos tenido, que nosotros desde acá nos hemos podido conectar para vivir la experiencia que se dio en Roma en estos días. Entonces, fijémonos que no hay dificultades, que la dificultad la podemos poner nosotros como familia. Tú quieres vivir esa santidad, como decíamos al inicio del programa, comienza a caminar juntos. Tú quieres vivir en el amor, comienza a amar, amándote a ti, amando a tu esposa, amando a tu esposo, amando a tus hijos, a tus hijas, a los abuelos, a descartar todo aquello que no viene de Dios y que no hace que tú seas feliz en el seno del matrimonio, en el seno de una familia. Asimismo, y que cada uno de nosotros como familia, pues tenemos de modelo a la familia de Nazaret, Jesús, María y José, que siempre sean el centro de su hogar, el centro de su corazón y el centro de su familia. Qué bonito sería, así como hemos recordado que en las casas siempre había un cuadro del corazón de Jesús, ¿verdad? Eso es tradicional. ¿Qué hogar no tiene un cuadro del corazón de Jesús? Qué bonito sería que nosotros pusiéramos o hiciéramos en nuestros hogares el rincón familiar y allí entronizáramos una imagen de la Sagrada Familia de Nazaret y que allí nos encontráramos como familia y que en la mañana o al mediodía o a la noche, al finalizar la jornada y antes de retirarnos como familia, podamos orar y pedirle la gracia a la Sagrada Familia de Nazaret para que nuestro hogar sea santo, para que podamos decir que en cada familia todos los padres sean un San José, todas las madres una María y los hijos como el niño Jesús. Así que vamos a pedirle que como iglesia sinodal al Espíritu Santo nos ayude a ser familias audaces que caminemos juntos en la alegría, en la vocación y en el camino de la santidad y en el amor. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro viajero, verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones. Enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don de discernimiento, para que no nos desviemos del camino de la verdad y justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. Amén, amén, amén. Que vivan las familias, que el Señor continúe derramando su gracia y su bendición sobre todas las familias de Puerto Rico, del mundo entero, sobre tu familia, ¿verdad? Sobre nuestros ancianos, sobre los jóvenes, los niños y todos aquellos que hacemos parte de esta gran familia, como es la iglesia. Y no dejemos nunca de soñar. El Papa también invita a la familia a que no deje nunca de soñar. Así que hemos culminado este programa. Damos gracias a Dios por ello. Te damos gracias, Sor Lisandra, por acompañarnos una vez más. Y seguimos haciendo camino juntos. Así que nos volveremos a encontrar el próximo miércoles, Dios mediante. Una feliz tarde para todos. Recibimos la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes.